Vamos a presentarle todo el tema del día de hoy. Bueno, entonces empecemos. Como yo les dije la semana pasada que faltaban ajustar algunos temas, eran como dos, y ya eso fue lo que hice el fin de semana y parte del día de hoy en la mañana, ajustar los temas para dar por terminado la primera parte del módulo y arrancar con el otro. Entonces, esto es lo que es sobre el costeo. Antes de entrar en el contenido técnico, necesito que comprendan algo fundamental que cambia completamente la manera de ver la contabilidad. La contabilidad bajo NIF no es un sistema de registro, es un sistema de representación de la realidad económica. Y cuando hablamos de costeo, esto es aún más crítico, porque el costo tiene características especiales. No es visible físicamente como un activo o un pasivo. Es una construcción técnica que depende de la evidencia. Esto significa que el costo en esencia es una reconstrucción documental de la realidad productiva de la empresa. Entonces, cuando una empresa dice, mi costo de producción es X valor, en realidad lo que está diciendo es, tengo la capacidad de demostrar mediante documentos que incurrí en ese valor para producir X producto o X cuestión. Y aquí aparece el eje central del día de hoy, o del curso. El comprobante contable es el mecanismo mediante el cual la contabilidad convierte hechos económicos en evidencia verificable. Sin ese mecanismo no hay trazabilidad, no hay verificabilidad, no hay control, no hay cumplimiento de las normas internacionales de información financiera, NIF. O sea, eh, estos cursos no están de pronto en la tarea de estar formando digitadores ni auxiliares operativos, sino darle las herramientas para que ustedes puedan cuestionar la información, validar su origen, reconstruir el costo, detectar inconsistencias. ¿Con qué llegan ustedes a esas conclusiones? Con la teoría, investigando, leyendo, porque las normas internacionales de información financiera NIF son bastante, y los que leen son los que tienen más o menos el cierto control de muchas actividades que se dan en las empresas, los marcos normativos, cómo se aplican las NIF, qué dice la NIF, qué dice la NIC. Entonces, a eso los invito a que en la medida de lo posible alimenten su conocimiento.
El objetivo general es identificar y aplicar comprobantes en proceso de costeo bajo NIF en Colombia. O sea, lo que pronto les expliqué ahorita o lo que ustedes ven ahí en pantalla es algo técnico, pero vamos a hacer una explicación ahí de cuál es el verdadero objetivo a desarrollar una competencia que el mercado es altamente escasa. ¿Cuál es la capacidad de interpretar el costo desde su estructura documental? Porque cualquier persona puede aprender a usar Excel, hacer registra asientos, suma costo, pero muy pocos saben responder preguntas. ¿Cómo? Ojo, preguntas ¿cómo? ¿Este costo es defendible ante una auditoría? ¿Este registro cumple con NIF? ¿Este comprobante tiene validez probatoria? ¿Este costo está correctamente clasificado? Y lo más importante, ¿podría este costo ser rechazado por la DIAN? Ahí es donde entra la experticia o el conocimiento que tengan ustedes de lo que es las NIF y el costo. Entonces, vamos a hacer este curso, bueno, lo que queda del curso, a desarrollar, digamos, 3 niveles de análisis. Nivel 1 sería, hablando del tema, identificación, reconocer qué documentos existen. 2, clasificación, ubicarlo dentro del proceso del costeo. Y 3, la validación, determinar si cumple criterios NIF. Los auxiliares que de pronto auxiliares o asistentes que les gusta investigar, que les gusta estar siempre, digamos, a la vanguardia, cuando de pronto tienen esa visión de, de tener claro cuáles son los niveles, identifican, clasifican, validan, eh, dejan de ser operativos y son como propensos o pasan o pueden pasar a ser analistas, porque tienen esa malicia de, de ser desconfiado. Contablemente, el contador por lo general es desconfiado. O sea, nosotros por entrenados para ser desconfiados, porque aparte de ser contadores, también sabemos auditoría. Y la auditoría se basa en eso, en investigar, en poner en duda lo que me dicen. Hasta que yo no lo compruebe, no quedo, como que vamos a decir por ahí, no queda uno tranquilo. Entonces, eso se trata los análisis. Ser desconfiado, investigar de dónde procede. Caso de las facturas, un ejemplo que les pongo, las facturas, me la entregaron, listo. Vamos a mirar la DIAN para ver si la factura es verdadera o no. Entonces, esa es la idea de volverse analista. Marco normativo, tenemos NIF para pyme, decreto 2420 de 2015, Código de Comercio, tenemos la DIAN. Hablamos de marco normativo, pero no como lista de normas, sino como sistema lógico. Las NIF, especialmente para las pymes, no son normas de registro, son normas de reconocimiento y medición. Esto es clave. ¿Qué significa? Que las NIF no le dicen, registres así el costo. Le dice, solo puedes reconocer un costo si cumple ciertas condiciones. ¿Cuáles son? Existe de un hecho económico real, probabilidad de beneficio económico,
Se puede vender más adelante y se puede medir fiablemente. Y aquí es donde entra el comprobante, que es el elemento que permite cumplir la medición fiable, la verificabilidad, la representación fiel. Sin comprobante, no hay evidencia, no hay verificación independiente, no hay consistencia y por tanto el costo no cumple con lo que dicen las normas internacionales de información financiera, NIF. En Colombia se tiene una doble presión normativa, la NIF y lo fiscal, la DIAN. La NIF que exige representación fiel, o sea, hay que expresar lo real de las empresas, representación fiel. Y la DIAN exige siempre los soportes válidos para las deducciones de los costos, de los gastos. O sea, eso siempre la DIAN está diciendo, ojo con los soportes, ojo con los soportes, porque si me hacen unas deducciones que no están soportadas y se dan cuenta, hay problemas. Un costo mal soportado no solamente es incorrecto contablemente, también genera un riesgo financiero. Porque si la DIAN se da cuenta, te descontaste 100 millones de pesos por decirlo de costo, pues debías descontarte nada más 50, los otros 50, eso hace que el impuesto a cargo aumente. No existe costo sin soporte documental. Esto no es una frase pedagógica, es una consecuencia directa de los principios de verificabilidad, fiabilidad, representación fiel. Ojo con eso. Hay que tener en cuenta eh, esa teoría. Un costo sin soporte es inválido y potencialmente es un error, puede ser una negligencia o incluso un indicio de fraude. Porque la vía nunca va a pensar que la persona se equivocó, siempre es que está tratando de evadir. ¿Por qué? Porque no se puede demostrar. O sea, si no, si eso no, si eso fue una negligencia o incluso un indicio, o sea, de fraude, o sea, no se puede demostrar y lo que no se puede demostrar es difícil de que te crean. Eh, en contabilidad, más exactamente en auditoría, esto se llama falta de evidencia suficiente y competente. Y cuando esto ocurre, ¿qué hace el auditor? Rechazar el costo, emitir salvedades, generar hallazgos, porque si lo contratan para hacer una auditoría, le tienen que entregar todo. Y lo que no encuentre, él no se va a poner a estar investigando si quién no lo hizo. O sea, simplemente llega, emite sus salvedades, genera su informe, emite sus salvedades de lo que encontró y genera sus hallazgos. Los hallazgos, ¿cómo se subsanan? A través de un plan de mejoramiento y un seguimiento que hay que hacerle. Entonces ya eso le toca a la gerencia ponerse en esa tarea. El comprobante no es un requisito administrativo, es un requisito de legitimidad económica. Eso lo tienen que tener claro. O sea, no es que vamos a un comprobante porque es un requisito administrativo, no. Es un requisito de legitimidad. Documento que respalda y registra una transacción.
Esos son todos son los soportes. Lo que pasa son los soportes. En caso de una compra o una venta, la factura, los pagos a los empleados, las nóminas, los viáticos cuando se legalizan, los recibitos, las facturitas que le den a las personas. Entonces, todo eso son eh, documentos que respaldan y pues dan indicios a que se registre una transacción, porque están soportadas. ¿Acaso que le decía ahorita? La factura es un soporte, el comprobante es un registro contable. Bueno, esto lo vamos a mirar digamos, en tres dimensiones. Primero, la jurídica. El documento de soporte, factura, contrato. O sea, esos son documentos de soporte. Eso es una prueba de una transacción frente a tercero. Una prueba. Tenemos la dimensión contable. El comprobante que es el instrumento que integra esa transacción al sistema contable. Desde el punto de vista de control, el comprobante permite la numeración, la trazabilidad, la revisión y la auditoría. ¿Qué pasa si usted tiene comprobantes, tiene factura, digamos, factura sin comprobante? Tiene una evidencia externa que es una factura, pero no tiene el sistema contable estructurado. Hace falta la factura. Si tiene comprobante sin soporte, tiene registro, pero sin validez probatoria. Tiene registro contable, pero ¿qué respalda ese registro? Y solo, y solo son, digamos, el sistema valida cuando ambos existen. Y para el auditor, esto se llama integridad del sistema de información contable. Integridad, que reúne todos los requisitos que permite o estipula la normativa, que tenga soporte. El soporte genera un registro contable. El registro contable lo está respaldado por los soportes y viceversa. Ahora vamos a ver la clasificación, pero no como lista, sino como sistema productivo. El costeo de un flujo no son eventos, o sea, esos no son eventos aislados, es un proceso continuo que transforma recursos. Este proceso tiene etapas claramente identificables y cada etapa tiene comprobantes específicos. Adquisición, transformación, acumulación, distribución, ajuste. Cuando el comprobante llega a la empresa, debe garantizar la existencia del proveedor, la legalidad de la operación, valor de adquisición. Ese sería lo que es la transformación. Aquí digamos, el costo cambia de naturaleza. Materia prima cambia a productos en proceso. Aquí se refleja el consumo real de recursos en la materia prima. Acumulación. El costo se organiza y se agrupa. Sin acumulación no se puede medir el costo por producto.
Distribución. Este es el punto, digamos, complejo porque aquí no hay una relación directa, sino que se requiere criterio técnico, base de asignación, consistencia, y esto es revisado constantemente por los auditores, por el gerente. Este punto es neurálgico, la distribución. ¿Alguien desea algo? Ajuste. Aquí entramos en el terreno de estimaciones. Ojo, estimaciones. No hay documento externo, no hay cálculo técnico. Por eso se requiere una metodología, una consistencia, una revelación. Esta estructura es exactamente lo que revisa un auditor cuando analiza costos. Esta estructura, adquisición, transformación, acumulación, distribución, ajuste. Más que todo en para determinar de pronto si hay una metodología, cómo la determinaron, si hay consistencia, si hay revelación. Eso es más o menos lo que hacen los auditores bueno, los auditores que se les contratan externos o internos para hacer esos estudios. Nosotros los contadores, nosotros nos dan auditoría, pero hay gente que se especializa en auditorías externas, auditoría de costos. O sea, esos son como que diferentes ramas de la contabilidad que, de acuerdo a lo que le guste a la persona, así se va inclinando por eso, digamos, esos campos de acción de la contabilidad, revisoría fiscal, auditoría. Y existe unas especializaciones en cuanto a revisoría fiscal o auditoría externa. Existen especializaciones para eso. Transformación. eh, Identificar cuáles son los elementos de la transformación, en este caso las nóminas, que tiene que ver con el costo de la mano de obra, las órdenes de producción que llegan, cuánto se gasta, qué es lo que piden, compra la materia prima y la van transformando. Acumulación, todo eso, toda esa, toda esa información se ve reflejada en el CARDES, en el inventario y en las hojas de costos. Prorrateo de los CIF, los costes indirectos de fabricación. Bases técnicas. Permítame un momentico. tan-
Seguimos. Tenemos la acumulación, ya les hablé de esto, la distribución, prorrateo de los costos indirectos de fabricación, por ejemplo, gastos eléctricos, de gas, internet y esas cuestiones. Entonces, eso se prorratea, hay que hacer unos cálculos, digamos, unos cálculos técnicos para poder hacer eso y tener las suficientes bases técnicas para que ese prorrateo sea, sea lo más real posible. Ajuste, ahí entre los ajustes tenemos la depreciación, que eso es válido en la contabilidad. Hay diferentes métodos de depreciación, deterioro, eh, cuando hay deterioro de los productos, provisiones para, provisiones hay varias, provisiones para empleados, provisiones para de pronto eh, digamos, unas emergencias que a veces hacen provisión de los dueños para casos fortuitos, ¿no? A lo determinan ellos. La materia prima se respalda a través de la compra por factura. Esas facturas de compras vienen con unos costos, vienen con unos impuestos, todo eso hay que registrarlo y hay que revisar esa factura si está bien o no está bien, cumple con todos los requisitos, si fue lo que no están facturando lo que nos están vendiendo, hay que hacer todas esas revisiones. Hay que hacer, digamos, auditoría o ser un poquito desconfiado, revisar todos los documentos que en determinado momento llegan a la empresa o salen para evitar complicaciones a futuro. Entradas al almacén son unos documentos y contrastado con la realidad, o sea, lo que entra. A salida, al igual que las salidas, ya sea que salgan por devoluciones, salgan materia prima para producción. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y hay que registrarlo. La mano de obra, la nómina, la mano de obra directa que interviene en la producción. La pila tiene que ver con la seguridad social y para fiscales, los pagos que se le hagan a los empleados y sobre la seguridad social también. Costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos representan un problema conceptual. No se pueden asignar directamente a un producto, entonces la empresa debe tomar una decisión cómo distribuirlo. Pero esa decisión no puede ser arbitraria. Debe cumplir 3 criterios NIF. Primero, racionalidad. Debe tener lógica económica, consistencia. Debe aplicarse de forma uniforme. Soporte técnico. Debe poder explicarse y justificarse. Ejemplo, lo que les comentaba ahorita. Energía eléctrica en una fábrica. O sea, no, de pronto no se sabe exactamente cuánto consume cada producto. Entonces, se puede usar se puede determinar por las máquinas, que eso es una aproximación técnica y es válida. Si no existe base, el costo es cuestionable. El auditor puede rechazar la distribución. Y aquí es donde muchas empresas fallan, porque no, o sea, de pronto con lo que se haga, no va a ser 100% cuánto consume de energía eléctrica una unidad producida, pero a través de los bases técnicas
se hacen unas aproximaciones. La trazabilidad es probablemente el concepto más importante desde el punto de vista de la auditoría. ¿Por qué? Porque es la capacidad de hacer, de hacer lo siguiente. Le pongo ejemplo. Tomar un valor en el estado financiero y rastrearlo hasta su origen documental. Hace toda la trazabilidad, lo va siguiendo hasta dónde, hasta su origen, para ver si de pronto está bien o está mal. Eso hacen los auditores. Y esto conlleva a que tiene que existir una cadena lógica. Factura, inventario, a producción, se transforma y termina siendo producto terminado. Si en algún punto de esa cadena se rompe, se pierde la confiabilidad, se pierde la verificabilidad. ¿Y qué genera eso? Riesgo contable, riesgo fiscal, riesgo de auditoría. La trazabilidad no es opcional, es obligatoria bajo NIF, para que lo tengan ahí presente. Errores comunes. Muchos cometen esos pequeños errores, costos sin soporte, clasificación incorrecta. Esto da el traste en que de pronto subestimen o sobreestimen los costos. Entonces, eso es de mucho cuidado. Porque les hablaba ahorita del control interno. Algunas empresas tienen control interno que se encarga eso, su palabra lo dice control, pero es a nivel interno de la empresa. Ellos hacen validaciones, de pronto pueden hacer hasta autorizaciones dependiendo la segregación de funciones y todo, la integridad de todo eso tiene que ser coherente para ellos, digamos, el dueño de la empresa o gerente, le delegan esas responsabilidades de control interno y son los que están pendientes de las entradas y las salidas. Y si entra con todos los requisitos y se va a salir mucho más, el control es más riguroso, o sea, porque hay salida, hay fugas de dinero y deben saber por qué se están dando esa salida y ellos tienen que tener control sobre eso. Auditoría, revisión de comprobantes, trazabilidad. O sea, el control interno lo que hace son auditorías. Dentro de las auditorías hacen revisión de comprobantes. Listo, revisan los comprobantes. Ah, bueno, quita el comprobante esto, pero ya no están los soportes de comprobante. Y también hace la trazabilidad, la que hayamos explicado anteriormente, la trazabilidad. Ahí tenemos un casito de pronto, un casito práctico, materia prima, 5 millones de pesos, mano de obra directa, 2 millones de pesos, coste indirecto y fabricación, 1 millón de pesos. Este caso resume toda la lógica, digamos, de lo que hemos hablado, pero analizan y analizan un poquito.
Bueno, primero vamos con los 5 millones de pesos. Qué evidencia soporta esos 5 millones de pesos? Una, una compra a través de una factura. ¿Está correctamente clasificado? Sí. ¿Tiene trazabilidad? Sí. ¿Podría resistir una auditoría? Sí. Si el costo es válido. Si la respuesta es no, el costo es cuestionable. Y eso es exactamente lo que lo diferencia. Entonces, eso para que lo tengan ahí de pronto a manera de ejemplo. Ya mañana profundizaremos en más casitos así y más ejemplos para que entiendan mejor lo que los he venido hablando durante estos días. Bueno, la contabilidad bajo bajo NIF no se basa en confianza, ¿cierto? Se basa es en evidencia. Y en costeo, esa evidencia se llama comprobante contable. Por eso el costo no se calcula, el costo no se supone, el costo no se estima arbitrariamente, el costo se demuestra. Lo que le decía al principio, la empresa cuando dice, esto me costó tanto, entonces porque ya tiene las bases y hizo todo ese trabajo, todo eso que venimos hablando, ya hizo los estudios, hizo las mediciones, todo, la trazabilidad, hizo todo eso. Preguntas hasta el momento. Ahorita cogemos el otro temita que tiene que ver con la clasificación de las empresas y terminaríamos prácticamente la parte del primer módulo. A avanzar para decir, los dejo quietos por los dejo descansar un rato. Y tenemos clasificación empresarial en Colombia, enfoque ejecutivo, normatividad vigente, impacto estratégico y contable. La clasificación empresarial no es un ejercicio académico aislado, sino una herramienta estratégica fundamental dentro de la contabilidad moderna. En Colombia, clasificar correctamente una empresa implica comprender su naturaleza económica, su impacto fiscal, su tratamiento contable bajo un IF. Esta clasificación permite interpretar correctamente los estados financieros
establecer comparabilidad sectorial y tomar decisiones informadas. Una empresa mal clasificada, ojo, una empresa mal clasificada es una empresa mal interpretada financieramente. Puede no ir de pronto por el sector que le toca, sino está en otros compromisos, adquiriendo compromisos que no debe adquirir fiscalmente, sobre todo. Objetivos estratégicos. El objetivo no es aprender categorías, sino desarrollar criterio profesional, clasificar correctamente. Esto permite determinar el modelo contable aplicable, determinar el reconocimiento de ingresos, establecer la estructura de costos, identificar riesgos fiscales. Cuando yo digo determinar el modelo contable aplicable, tiene que ver con las NIF, porque dependiendo al grupo que se clasifique, así va a aplicar las NIF. Las MIPYME tienen unas NIF. Las que no cotizan en bolsa lo aplican, bueno, las NIF plenas, que son más complejas, o son ya las multinacionales, las grandes empresas. Están el grupo 2, las eh, grandes empresas, las microempresas y las MIPYME. Entonces, ahí existen tres grupos en Colombia, uno, dos y tres, y dependiendo de eso, hay sus responsabilidades en la contabilidad y sus responsabilidades fiscales. Entonces, al momento de crear una empresa, hay que tener muy en cuenta, tiene que ser alineada con las NIF, tiene que la experticia del contador, conocer en algo las NIF para poder hacer una clasificación correcta de la, de la empresa o la sociedad que se va a crear. Por ejemplo, porque o sea, no es lo mismo reconocer ingresos en una constructora por avance de obra o una empresa de servicio por prestación de servicio. O sea, son cosas totalmente diferentes. Y aquí es donde entra el juicio del contador. El juicio profesional del contador, de acuerdo al conocimiento y a la experiencia. En Colombia, la clasificación empresarial tiene soportes en múltiples marcos. Código de comercio define la naturaleza jurídica y actividad. Los códigos, digamos, esas son actividades. Las actividades SIU clasifica, clasifica, digamos, las actividades económicas que debe cumplir las sociedades o las empresas. Están las NIF con el decreto 2420 de 2015, donde se define y se reconoce mucha información y la cual también se mide. Entonces hay que hacer análisis profundo, como por ejemplo, no únicamente es el SIU es un código estadístico, sino que eso da el traste con la parte impositiva, la parte fiscal, además define obligaciones y hay una afectación, digamos, la parte eh, de fiscalización. Desde la perspectiva de la gerencia, la clasificación empresarial impacta en la planeación tributaria. Cada sector tiene tratamientos distintos.
Desde la evaluación financiera, los indicadores cambian por sector. Gestión de riesgo, ejemplo. Minería tiene sus riesgos ambientales. Servicio, riesgo de demanda. O sea, cuando uno clasifica lo que realmente está haciendo es anticipar el comportamiento financiero de las empresas. Aquí tenemos una clasificación por actividades. Por ejemplo, está la extractiva. Obtiene recursos sin transformación. ¿Qué hace la empresa esa o cuál es el impacto que tiene? Costo de extracción, regalías, activos naturales. Tenemos las actividades de transformación. Convierten materia prima en productos terminados. ¿Cuál es el impacto? Costo de producción, inventarios complejos. Porque ahí sí se debe dar costos para ellos poder determinar cuánto es el valor de los productos terminados. Servicios. Por lo general siempre genera valores intangibles. ¿Qué impacto tiene eso? O sea, ahí entra en juego la NIF 15. NIF 15, no inventario, ojo, no inventario. Porque las empresas de servicio no manejan inventario. Las NIF 15 tiene que ver con el reconocimiento de los ingresos. Clasificación por sector. Tenemos el primario, secundario, el terciario. Primario, ese es lo que ahorita estamos hablando, la extracción. Secundario, la transformación. Terciario, servicio. Cada sector tiene una lógica contable distinta. No solamente es operativa. Sector primario, hablemos del sector primario. Este sector trabaja directamente con la naturaleza. ¿Cuáles son las características? Alta incertidumbre, dependencia ambiental y la regulación es fuerte. Contabilidad, activos biológicos NI 41 a lo razonable. Entonces, ahí aplica la NI 41 que tiene que ver con activos, pero activos biológicos. Una finca ganadera, el ganado cambia de valor constantemente. No se mide solo por costo histórico. Claro, compró una novilla hace rato y o sea, ese costo histórico no, eso va cambiando. Eso tiene su, digamos, en el inventario de esos biológicos está la NI 41 que explica cómo hacer esa evaluación. No se mide por el costo histórico. Tenemos el sector secundario, transformación industrial, control de costos clave, ejemplo, manufactura. Aquí nace la contabilidad de costos. Ahí hay elementos como materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación. Aquí el éxito financiero depende del control de costos que se transforma en eficiencia productiva.
cuando las empresas no distribuyen bien los costos indirectos de fabricación, se distorsionan las utilidades. Sector terciario, en el sector más dinámico de la economía, podría decir, sus características: intangible, alta rotación, dependencia del cliente. ¿Cómo es la contabilidad? Las NIF 15. Tiene que ver con los ingresos, reconocimiento de los ingresos. También se da el reconocimiento por desempeño. Ejemplo, una consultora, una empresa de consultoría, no vende productos, vende conocimiento. Ejemplo, empresa de transporte, sector terciario, impacto de ingresos por servicio. Tenemos ahí que, estamos hablando del sector transporte. Sector terciario. Actividad, ¿cuál es la actividad? Servicio. El valor, o sea, eso quiere decir que el valor no está en el vehículo, está en el servicio prestado. Vehículo es un medio. Contabilidad. La contabilidad se hace por ingreso por prestación y los costos. ¿Cuáles son los costos? Costos operativos. Digamos este caso real de industria de alimentos. ¿A qué sector pertenece? El sector secundario. Aquí se combina inventario, producción, logística. Una mala valoración de inventario afecta la utilidad. Minería, pertenece al sector primario. Hay mucha regulación ambiental al respecto. Eh, hay ahí la complejidad esa regulación ambiental, las provisiones, los costos elevados. Bajo NIF debe reconocerse impactos futuros pasivos ambientales, o sea, el daño que puede ocurrir en el futuro. O sea, hay que hacer, digamos, provisiones. No están las empresas de minería de oro, o sea, generan daño a los ecosistemas y deben más o menos calcular sus daños a futuro. Impacto en las NIF. Entonces, tenemos los inventarios que son las NIF 2, tenemos los ingresos, las NIF 15, activos biológicos NIF 41. Eso es más o menos lo que les he venido hablando ahorita. Hay muchos errores comunes, lo que le veníamos hablando ahorita, una mala clasificación, una clasificación incorrecta. Eso se traduce en errores fiscales, más reconocimiento contable. Tiene que ver más que todo, lo contable se refleja es en lo fiscal. Lo contable es subsanable, pero lo fiscal es más difícil porque son información que va a la DIAN y hacer las correcciones, aumentando, disminuyendo, eso siempre genera pérdidas para la empresa. Hay errores críticos, por ejemplo, clasificar por nombre y no por actividad, mezclar actividades sin definir la actividad principal, no actualizar los códigos SIU. Códigos SIU son los que le decía, son los que están, digamos, establecidos
para ciertas actividades que cuando se crean las empresas y tienen ciertas actividades, por ejemplo, teneduría de libros, esa es una actividad, digamos, nosotros los instructores del SENA tenemos que tener una actividad en nuestro RUT, al igual que las empresas, y una actividad principal donde proviene, digamos, más del 50% de los ingresos. Al no hacer eso, ¿cuáles serán las consecuencias? Sanciones de la DIAN, información financiera errónea. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa parte. Toma de decisiones aquí. Una correcta clasificación permite, ¿qué permite eso? Mejorar la rentabilidad, optimizar impuestos, tomar decisiones estratégicas. Una empresa puede cambiar su modelo de comercial a servicio y cambiar completamente su estructura financiera. Entonces, a esas decisiones hay que saberlas tomar y hay que hacerlas y hacerlas bien. Bueno, aquí le podemos dar una explicación. La empresa agrícola es uno de los ejemplos más importantes del sector primario, pero también uno de los de los mal interpretados contablemente, porque trabaja directamente con la naturaleza, su producción depende de factores biológicos, su valor cambia con el tiempo. Esto rompe el modelo tradicional del costo histórico. Entonces, eso es un poquito complejo. Empresa de logística, tiene que ver con prestación de servicio. Las empresas agrícolas, agricultura, manejan la NIC 41. Los activos son cultivos, animales, se reconocen como activos biológicos. Pronto se miden a valor razonable, no al costo. Por ejemplo, un cultivo puede aumentar su valor antes de venderse, claro. O sea, los ingresos se reconocen cuando se vende el producto agrícola. O sea, no una empresa que tenga cultivos no lo puede manejar como un inventario tradicional. Debe tratarlo como activos biológicos. El sector agrícola y la contabilidad del sector agrícola mide transformación biológica, no solo transacciones.
se me haya pasado esto aquí. Cuando hablamos de una empresa logística debemos evitar un error común, pensar que logística implica transformación. La logística pertenece al sector terciario porque no produce bienes, no transforma materia prima, genera valor mediante coordinación, transporte y distribución. Es decir, el valor está en el servicio de optimización del flujo de bienes. Hagamos más o menos un análisis bajo NIF contable. Ingresos se reconocen bajo las NIF 15 cuando se cumple la obligación de desempeño, entrega del servicio. Ejemplo, servicio de distribución completado, ingresos reconocidos. Los costos, el transporte, personal logístico, tecnología, software de ruta, son costos operativos, no inventario, ojo. Activo, flota si es propia, NIC 16. NIC 16. Software es intangible. O sea, no se puede confundir con una empresa comercial porque no vende productos propios. La empresa logística no compite por producto, compite por eficiencia operativa. Soluciones estratégicas. Aquí no solo damos la respuesta correcta, sino el porqué estratégico. Empresa de logística, sector terciario, naturaleza servicio. NIF 15, enfoque en eficiencia. O sea, ahí se enfoca en empresa agrícola, sector primario, naturaleza extractiva, biológica, NIF 41, mediante valor razonable. Y ahí cambia toda lo que es la contabilidad. Las soluciones estratégicas, ahí dice logística, terciario, agrícola, primario. Entonces, por ejemplo, vamos a poner logística, vamos a poner elemento logística agrícola. Supongamos que están las NI 15, la NI 41, que no son inventarios no tradicionales. Ya eso lo había explicado anteriormente. Eso. Dos empresas pueden generar ingresos, pero su lógica contable y financiera puede ser completamente distinta. La empresa comercial, por ejemplo, y la empresa de servicio. Clasificación, eso genera una buena clasificación de las empresas, genera una ventaja competitiva y es clave en auditoría y para el control. Bueno, aquí se debe dar, digamos, la práctica inmediata, uso en consultoría contable, entonces ahí para que lo tengan claro, lo que uno aprende enseguida prácticamente es de aplicación inmediata y
si te toca liderar un proceso contable, uno tiene que tirar mano de toda la información, teoría, cuando buscan a uno para, quieren crear una empresa y uno le dice, bueno, sí, listo, nosotros estamos en capacidad de hacerle la minuta, pero dime cuál es el objeto social. Bueno, el objeto social es esto. Bueno, listo. De ese objeto social, uno se va a la CIU y establece las actividades. Entonces le pregunta cuál es su actividad principal para saber cómo clasificarla y de pronto no eh, clasificarla mal, porque ya saben ustedes cuáles son las consecuencias. Y eso es enseguida de aplicación práctica inmediata. Como esos son, digamos, eso se da en uso en las consultorías contables. Buscan a alguien especializado es buscando eso, conocimiento, asesoría. En conclusión, en conclusión, el contador no clasifica empresas por su nombre, sino por cómo generan valor económico. O sea, no es clasificar las empresas por el nombre, pero este nombre es bonito, van a clasificarlo aquí, no, sino cómo genera valor económico. Bueno, señores, ese era lo que tenía para desarrollar con ustedes el día de hoy. Como les digo y les repito, mañana vamos a hacer, por ejemplo, este caso, el caso que les planteé por aquí, este ejercicio uno, esto y ciertas explicaciones. Vamos a hacer así. Vamos a hacer eso, lo desarrollo yo con ayuda de ustedes o yo. No hay inconveniente por eso. Y a ver si me da chance de generarles de pronto un tallercito sencillo para que sería, el resultado de aprendizaje de la parte del reconocimiento de hechos económicos. Para empezar pasado mañana con lo que es costos. Y allá faltando, digamos, una semana para terminar el mes de abril o algo así, hasta cuándo llega el curso, o depende de lo que me diga el SENA, e ir recogiendo el taller como la vez pasada, que les dio un tiempo prudencial para que fueran desarrollando y en las clases hicieran las preguntas respectivas a fin de no tener inconvenientes y presentarlo en el plazo que se les indica. Pues si lo presentan posterior, le complican la vida al instructor. Hay unos requerimientos que el SENA nos dice a nosotros, para tal día necesitamos que evalúe el curso. Como ese día me dijeron hasta el viernes y era sábado y todavía estaba recibiendo yo trabajos. Y nosotros no trabajamos los sábados, no trabajamos hasta los viernes. Bueno, pero uno lo hace por cumplir con los compromisos. Entonces, esta vez de pronto requiero que sean un poquito más cumplidos en lo que pactemos. Mañana ya pactamos qué fecha hay que entregarlo. Que todos estén de acuerdo y no haya problema. No es que yo se las imponga, sino 4 días, 5 días, una semana. Entonces ahí decidimos. Señores, no es más por el momento, ese era el tema que tenía que desarrollar con ustedes. Ya cerramos la primera parte del módulo. Hacemos los ejemplos, hacemos los ejercicios y arrancamos con la segunda parte
que es costo, el día miércoles. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia? ¿Todo está entendido? Profe, hasta el momento, sí, yo no tengo alguna duda, qué pena. Bueno, listo, pues entonces los dejo descansar. Yo voy a tratar de ir agilizando lo de mañana, aprovechar el tiempo. Bueno, señores, nos vemos mañana. Que tengan feliz noche. Gracias, instructor, igualmente. Igualmente, profe, que esté bien.